Evangelio de hoy. Viernes 14 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 1 al 9. En aquel tiempo, el Señor designó a otros 72 discípulos. Y los envió de dos en dos delante de él. A todas las ciudades y lugares a donde él debía ir. Y les decía, la cosecha es abundante. Pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha, que envíe trabajadores a su cosecha. Vayan, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saluden a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: que la paz reine en esta casa. Y si hay allí una persona de paz, su paz reposará sobre ella. Si no, volverá a ustedes. Permanezcan en esa casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el trabajador merece su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Curen a los enfermos que haya en ella. Y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. La misión de los 72, un llamado universal. El pasaje del Evangelio de Lucas nos presenta un momento clave en el ministerio de Jesús. El envío de los 72 discípulos para anunciar el reino de Dios. Hasta este punto, la misión de predicar el Evangelio había sido realizada principalmente por Jesús y los 12 apóstoles. Sin embargo, en este episodio vemos cómo la evangelización se expande más allá de este círculo íntimo. El número 72 tiene un simbolismo profundo. En la tradición judía, este número representaba la totalidad de las naciones conocidas en aquel tiempo. Jesús no solo envía a sus discípulos a predicar en Israel, sino que con este gesto deja claro que la buena nueva está destinada a todos los pueblos y culturas. La evangelización no es tarea de unos pocos, sino de todos los seguidores de Cristo. Hoy, esta misión sigue vigente. No se trata solo de sacerdotes o religiosos, sino de cada uno de nosotros como bautizados. Todos estamos llamados a ser mensajeros del reino de Dios en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestros trabajos y en la sociedad. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Jesús nos presenta una imagen poderosa. La cosecha está lista, pero hay pocos trabajadores. Esto nos muestra que la tarea de evangelizar es urgente, y que Dios necesita instrumentos dispuestos a trabajar en su obra. El mundo de hoy sigue siendo un campo de misión inmenso. Hay muchas almas que buscan sentido en su vida, que tienen hambre de verdad y que esperan recibir la luz del Evangelio. Sin embargo, muchas veces los cristianos nos acomodamos y dejamos la evangelización en manos de unos pocos. Jesús nos invita a orar para que el dueño de la cosecha envíe más obreros. Esta petición no solo significa pedir que haya más sacerdotes o misioneros, sino que también seamos nosotros mismos esos trabajadores que se suman a la misión de Dios, enviados como corderos en medio de lobos. El llamado de Jesús no es fácil. Él mismo advierte a sus discípulos que serán enviados, como corderos en medio de lobos. Esta imagen nos habla de la oposición y las dificultades que encontrarán en su misión. Anunciar el Evangelio en un mundo
Que muchas veces rechaza a Dios implica riesgos y sacrificios. Los primeros cristianos enfrentaron persecución, burlas y rechazo, y todavía hoy. Muchos seguidores de Cristo sufren por su fe. Sin embargo, Jesús no nos deja solos. Nos envía con la certeza de que Él está con nosotros y nos fortalece en nuestra misión. Este pasaje nos desafía a preguntarnos si estamos dispuestos a enfrentar dificultades por nuestra fe. ¿Somos capaces de dar testimonio de Cristo aun cuando el mundo nos rechace? ¿Estamos dispuestos a ser luz en medio de la oscuridad, aunque nos critiquen o nos marginen? La confianza plena en la providencia de Dios. Jesús da una instrucción radical a sus discípulos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Con esto, les enseña que la misión no depende de recursos materiales, sino de la confianza en Dios. En un mundo donde el éxito se mide por la acumulación de bienes y seguridades, esta enseñanza nos desafía profundamente. Nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la confianza en la providencia divina. Jesús no quiere que sus discípulos dependan de sus propias fuerzas, sino que aprendan a abandonarse en las manos de Dios. La evangelización no es un proyecto humano, sino una obra de Dios, y Él proveerá lo necesario para que se realice. La paz como primer anuncio. Cuando los discípulos entran en una casa, deben decir primero, que la paz reine en esta casa. Este detalle es significativo, porque muestra que el mensaje del Evangelio comienza con la paz. La paz que Jesús ofrece no es solo la ausencia de conflictos, sino la plenitud de vida que brota de una relación auténtica con Dios. Cuando llevamos el Evangelio a los demás, no imponemos una doctrina, sino que ofrecemos la paz y el amor de Cristo. En un mundo marcado por el estrés, la ansiedad y la división, el testimonio de la paz cristiana es una poderosa herramienta de evangelización. Las personas no solo escuchan nuestras palabras, sino que ven cómo vivimos. Si nuestra vida refleja la paz de Cristo, seremos auténticos mensajeros del reino. El reino de Dios está cerca. Jesús instruye a sus discípulos a anunciar que el reino de Dios está cerca. Esta es la esencia del Evangelio. La buena noticia de que Dios ha venido a salvarnos, a restaurarnos y a darnos vida nueva. El reino de Dios no es un lugar lejano ni solo una promesa futura. Es una realidad que ya ha comenzado con la venida de Cristo. Está presente en cada corazón que se abre a Dios, en cada acto de amor y justicia, en cada comunidad que vive según el Evangelio. Nuestra tarea es hacer visible ese reino en nuestro entorno. Cada vez que perdonamos, que servimos a los demás, que vivimos con honestidad y compasión, estamos construyendo el reino de Dios aquí y ahora. El desafío de la misión, salir de nuestra zona de confort. El envío de los 72 discípulos nos desafía a salir de nuestra comodidad. Jesús no los manda a quedarse en sus casas o a vivir una fe pasiva, sino que los impulsa a ir a donde Él aún no ha llegado. Muchas veces, los cristianos de hoy vivimos nuestra fe en espacios seguros, dentro de nuestras iglesias o grupos. Pero Jesús nos llama a salir al encuentro de los demás. Evangelizar no significa solo predicar en el templo, sino llevar el mensaje del reino a todos los ambientes. El trabajo, la universidad,
la familia, las redes sociales. No podemos limitarnos a hablar de Dios solo con quienes ya comparten nuestra fe. Debemos ser testigos también para aquellos que aún no han escuchado su mensaje o que lo han rechazado. Salir de nuestra zona de confort implica valentía, porque enfrentaremos oposición, dudas y quizás rechazo. Pero así como los 72 discípulos confiaron en la palabra de Jesús y partieron, nosotros también debemos confiar en que Él nos dará la gracia y la fuerza para cumplir nuestra misión. La importancia del trabajo en comunidad. Jesús envía a los discípulos de 2 en 2. Y esto no es un detalle menor. La evangelización no es una tarea individualista, sino un trabajo en comunidad. Dios nos llama a vivir nuestra fe junto a otros, porque la comunión fortalece nuestro testimonio. Cuando trabajamos juntos, nos apoyamos mutuamente. Compartimos nuestras experiencias y superamos las dificultades con mayor facilidad. Además, el testimonio de una comunidad cristiana es más poderoso que el de una sola persona. El mundo necesita ver comunidades de fe auténticas, donde reine el amor, la solidaridad y el compromiso con el Evangelio. En nuestras parroquias y movimientos, muchas veces podemos caer en la tentación del individualismo o la competencia. Pero el envío de los 72 nos recuerda que la misión es de todos y que debemos trabajar juntos para que el reino de Dios se haga presente. Los obstáculos en el camino de la evangelización. Jesús advierte a sus discípulos que no siempre serán bien recibidos. No todos aceptarán el mensaje del reino. Y en algunos lugares encontrarán rechazo o indiferencia. Sin embargo, esto no debe desanimarnos. Hoy en día, hablar de Dios no siempre es bien visto. Vivimos en un mundo donde la fe es ridiculizada, donde se promueve el materialismo y el relativismo. Ser cristiano comprometido puede implicar ser criticado o marginado. Pero Jesús nos pide que perseveremos, que no nos dejemos vencer por el miedo o la comodidad. Cuando enfrentemos dificultades en nuestra vida de fe, recordemos las palabras de Cristo. Vayan, yo los envío como corderos en medio de lobos. Él nos ha advertido sobre las pruebas, pero también nos ha asegurado que estará con nosotros. El significado de no llevar bolsa, ni alforja, ni sandalias. Jesús pide a sus discípulos que no lleven equipaje ni provisiones, sino que confíen totalmente en la providencia de Dios. Esto tiene un significado profundo. La evangelización no depende de los recursos materiales, sino de la fe y la entrega. Muchas veces pensamos que para anunciar el Evangelio necesitamos grandes medios, dinero, tecnología, infraestructuras. Pero la historia nos muestra que los más grandes evangelizadores no dependieron de riquezas ni de poder, sino de su amor por Cristo y su testimonio de vida. San Francisco de Asís renunció a todo y transformó el mundo con su mensaje de pobreza y amor. Madre Teresa de Calcuta no tenía bienes materiales, pero con su entrega total a los más pobres mostró el rostro de Dios. La evangelización no se trata de lo que tenemos, sino de lo que somos. Lo único que realmente necesitamos es una fe viva y un corazón dispuesto a entregarse completamente a Dios. La relación entre la evangelización y el servicio. Jesús no solo envía a sus discípulos a predicar, sino también a sanar a los enfermos y llevar paz.
Esto nos enseña que el anuncio del reino de Dios debe ir acompañado del servicio a los demás. El mundo no necesita solo palabras, sino testigos que reflejen el amor de Dios con sus acciones. La evangelización no es simplemente hablar de Cristo, sino también actuar como Él. Curar, ayudar, consolar, alimentar, acoger. En la iglesia, muchas veces encontramos personas que saben mucho sobre teología, pero que no viven el amor y la misericordia de Dios. El verdadero evangelizador no es el que solo predica, sino el que también se preocupa por el sufrimiento de los demás. Cada cristiano está llamado a ser un instrumento de sanación. En el mundo, sanación de las heridas del alma, del corazón, de las relaciones rotas. Solo cuando el Evangelio se encarna en nuestras vidas, se convierte en un testimonio creíble para los demás. La urgencia del anuncio, el reino de Dios está cerca. Los discípulos son enviados a proclamar que el reino de Dios está cerca. Esta afirmación es una llamada a la conversión, porque el tiempo para responder a Dios es ahora. Hoy vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Postergamos nuestra relación con Dios. Dejamos para después nuestro compromiso con el Evangelio. Pero Jesús nos dice que el reino no es algo lejano, sino una realidad que está a la puerta, y que exige una respuesta inmediata. La evangelización es urgente, porque muchas personas aún no conocen a Cristo. Porque el mundo necesita con urgencia la paz y el amor de Dios. No podemos seguir esperando, debemos actuar hoy. Cada día es una oportunidad para anunciar el reino con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras palabras y acciones. No sabemos cuánto tiempo tenemos, pero sí sabemos que Dios nos ha confiado esta misión, y espera que respondamos con generosidad. El discípulo misionero, un testigo del Evangelio en el mundo. Ser enviado por Jesús significa convertirse en testigo de su amor en medio del mundo. Un testigo no solo habla de lo que ha oído, sino de lo que ha vivido. Los 72 discípulos no fueron enviados con teorías o discursos vacíos, sino con la experiencia de haber caminado con Jesús, de haber visto sus milagros y escuchado su enseñanza. Del mismo modo, nosotros no podemos evangelizar si no hemos tenido un verdadero encuentro con Cristo. Nuestra misión no se basa en repetir palabras, sino en compartir la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Si el Evangelio no ha cambiado nuestra manera de vivir, difícilmente podremos transmitirlo con credibilidad a los demás. La importancia de la oración en la misión. Antes de enviar a los discípulos, Jesús les pide que rueguen al dueño de la cosecha que envíe más trabajadores. Esto nos recuerda que la misión no es solo una acción humana, sino una obra de Dios. No podemos evangelizar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la gracia y la dirección del Espíritu Santo. La oración es la base de toda evangelización auténtica. Sin oración, nuestro anuncio es vacío, porque no brota de una relación viva con Dios. Muchas veces queremos hacer grandes cosas por el reino, pero olvidamos que el primer paso es ponernos en manos del Señor. Sin oración, nuestra misión se vuelve estéril y sin frutos. El evangelizador no se deja desanimar por el rechazo. Jesús advierte a sus discípulos que no siempre serán bien recibidos. En algunos lugares los escucharán, pero en otros serán rechazados. Esto nos recuerda
Que el anuncio del Evangelio no siempre es fácil. Habrá momentos en los que nuestras palabras sean ignoradas. En los que experimentemos indiferencia o incluso burla por nuestra fe. Pero Jesús nos pide que no nos detengamos. Que sigamos adelante. No estamos llamados a convencer a todos, sino a sembrar la semilla. El fruto lo dará Dios en su tiempo. Nuestra tarea es ser fieles y seguir anunciando el reino, sin desanimarnos por las dificultades. Un llamado a la misión. Este pasaje del Evangelio de Lucas nos recuerda que todos estamos llamados a ser discípulos misioneros. No podemos quedarnos pasivos, esperando que otros hagan la tarea. La cosecha es abundante y necesita trabajadores comprometidos. Jesús nos envía con la certeza de que no estamos solos. Nos pide confiar en su providencia, vivir con humildad y anunciar el reino con alegría. Nos invita a ser testigos de su paz. En un mundo que necesita urgentemente el amor de Dios. Que este mensaje nos impulse a renovar nuestro compromiso con la evangelización. A salir de nuestra comodidad y a llevar la luz del Evangelio a todos los rincones del mundo. Porque el reino de Dios está cerca. Y somos llamados a ser sus mensajeros.